Bueno, vamos a hablar con Claudio Bustelo, que es el secretario de Dale. Prensa y Difusión de la Asociación Bancaria, un gremio que está por arrancar paritarias, pero bueno, vamos a hablar primero con él y que nos cuente de primera mano cómo vienen las negociaciones. Hola Claudio, ¿cómo te va? Te saluda ¿Qué tal, Javier Javier? y Fabián. ¿Cómo están todos, Javier, Fabián? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está el gremio? Bueno, me imagino que está con el tema de las paritarias y están trabajando arduamente. Sí, sí, estamos teniendo reuniones, estamos viendo un poquito las distintas alternativas desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista sindical. Por supuesto, la reunión todavía no fue. La primera reunión ahora pactada por la revisión es el lunes que viene, el lunes 15 a las 11 de la mañana. Estamos citados en el Ministerio de Trabajo, bueno, y a partir de ahí empezará formalmente la negociación de esta revisión, de esta etapa del acuerdo salarial nuestro. Y cómo bien, bueno, las negociaciones, imagino que, espero que sean un poco en mejores términos. La de primera del año fue bastante complicada. Recuerdo que tuvieron que tomar medidas de fuerza de gremiales, porque, bueno, la bancaria no, en realidad las entidades bancarias no estaban muy flexibles y espero que no sean tan así. ¿Cómo percibís que van a venir? ¿Y cómo fue eso que pasó a principio de año, que por ahí para la gente pasó medio desapercibido, pero bueno, fue complicado? Sí, sí, este año empezó bastante complejo el tema. Puntualmente, el tema donde estábamos más trabados el año pasado, o a principio de año cuando fue el acuerdo original, era el tema de ganancias, ¿no? Que nosotros pedíamos una recomposición en este impuesto que nos afecta a gran parte de los bancarios, prácticamente la mayoría paga impuestos en las ganancias, y bueno, finalmente se acordó este bono bueno, que ahora se va a pagar en mayo, en septiembre, digamos, a modo de compensación. Creo que los bancos, sobre todo los privados, estaban más empecinados en que no querían dar, o querían hablar del acuerdo, pero no de ningún tema tributario. Como esto también es parte del salario, porque por supuesto se ve afectado el poder adquisitivo de cada trabajador al descontarle este tributo, bueno, por supuesto no lo planteamos dentro de paritarias, ¿no? Que es el ámbito de negociación que consideramos debía tratarse. Bueno, finalmente se firmó y bueno, dentro de ese mismo acuerdo ya estaba pautada una revisión paritaria para mediados de mayo, por eso la pedimos para este lunes mismo, esperando que se conozca el índice de inflación que se va a conocer estos días. Así tener ese dato y ya con ese dato poder tener un detalle un poquito más aproximado de lo que es la situación económica actual. Claro, es difícil, nada, imagino una negociación sin el dato exacto de inflación del mes pasado, que es un dato muy importante para los gremios, especialmente en una pequeña escalada que ha tenido la inflación, que bueno, todo el mundo imagina que es superior incluso a lo que fue la de marzo, pero bueno, como buena noticia entiendo que el tema de la subida del piso de paritarias es un alivio para el gremio, pero en un contexto en que la inflación sigue creciendo es cada vez más complicado. ¿Cómo lo viven ustedes? Y bueno, si significa un alivio importante para el gremio nuevo piso, o sigue siendo insuficiente. Toda medida genera un alivio, no es obviamente lo suficiente. Por supuesto, nosotros desde el primer día consideramos que el salario no es ganancia, con lo cual siempre estuvimos en contra de este tributo, que consideramos que tienen que pagar los que realmente tienen salario, tienen ganancia. Nosotros los trabajadores tenemos un salario, prestamos todo servicio a cambio de un salario que muy distante está de ser una ganancia. Partiendo de esa base, consideramos que el salario no es ganancia, todo lo que sea posterior y sirva para aliviar el peso de este impuesto, como lo fue el bono que conseguimos nosotros, o algún tipo de medida fiscal que tiende más que nada a disminuir un poquito el impacto, pero no es representativo. O sea, por eso, si bien el poder aumenta este mínimo, cuando tengamos nuestro acuerdo paritario también nos aumenta el sueldo y estamos en una rueda que no nos termina más. Por eso consideramos que la solución definitiva sería, bueno, primero eliminar este impuesto, que sabemos que es algo que es bastante difícil en este contexto, y si no también hay un tipo de alternativa que, bueno, Sergio Palazzo presentó un proyecto en la Cámara de Diputados, él en su función como diputado, ¿no? El secretario general de Bancaria, donde pide una modificación de esta ley de impuesto a las ganancias. Eso sería una solución ya más abarcativa, más definitiva, porque hoy se habla de nuevos mínimos, de un sistema de actualización automático, tener una serie de definiciones que eso dice un alivio general para todos, no solamente para los bancarios, sino para todos los trabajadores. Sí, totalmente. Bueno, es una situación desde el Estado y desde las cuentas públicas bastante complicado, pero algún tipo de medida tiene que haber como para, nada, como para que este impuesto no afecte a tantos trabajadores, porque en un contexto de inflación, si no hay casi una actualización mensual, es imposible que en algún momento en los ajustes que hay salariales no afecten a los trabajadores. Te quería consultar también por el acto que fue el 2 de mayo, que convocó la CGT, emitieron un documento, bueno, ustedes participaron. Quería, si tenés algún tipo de conclusión de lo que fue ese acto y si se
¿vislumbra algún tipo de accionar desde la central de los trabajadores? Sí, nosotros obviamente formamos de la Central de los Trabajadores, la CGT, obviamente fuimos a ese acto porque estamos dentro del Consejo Directivo, por supuesto está Claudio Machea, que es el titular, y a su vez está Sergio Palazzo también en él, así que bueno, simplemente acompañamos, presentamos, escuchamos las exposiciones, por supuesto siempre estamos instando a que bueno, haya medidas que favorezcan a los trabajadores, ¿no? O sea, planteando del lado de la CGT, planteándose al gobierno, o en nuestro caso como bancarios, que entendemos que siempre el trabajador se va perjudicado, ¿no? Con todo este tipo de inflación, todo este tipo de situaciones económicas que terminan golpeando a la clase más baja, ¿no? El que percibe un salario se ve depreciado constantemente, la inflación sube, los índices más altos en el tema alimenticio, que por supuesto eso te da la pauta que son cosas esenciales, no estamos hablando de lujos. Entonces creemos que bueno, ese tipo de toda medida o proclamación que tienda a dejar ver y a querer expresar un sentimiento que tenemos todos los trabajadores siempre es bienvenido, y por supuesto bueno, creemos que esto también tiene que estar acompañado de medidas que justamente prevean este tema, que bueno, traten de frenar la inflación, traten de frenar todo este avance económico que viene últimamente creciendo y que bueno, más allá que hay grandes formadores de precios, hay una serie de alternativas y circunstancias que lo generan, por supuesto queremos que se tomen las medidas necesarias y cualquier reclamo que vaya en esa línea, por supuesto, se va a acompañar. Me quedó una consulta respecto al tema de las paritarias. Para el primer semestre, por lo menos había como una recomendación del Ministerio de Trabajo de que se calcularan, aunque sea 6 meses, en función de pensar una inflación anual del 60%. Te quería consultar si hay en este momento algún otro tipo de recomendación de ese estilo, si siguen considerando el 60% como algo fidedigno que puede llegar a suceder, o hay cierto grado de libertad y bueno, ustedes negociarán la paritaria de acuerdo a lo que proyecte el gremio. No, nosotros siempre negociamos la paritaria en base a la realidad que vivimos, no hay ningún tipo de condicionamiento. Por supuesto, claramente el 30% ese que hoy por hoy quedó corto, claramente. Nosotros evaluamos todo tipo de alternativas que pueda llegar a haber y ante un planteo nuestro como gremio se evalúa no solamente la inflación, también en otros contextos como son las ganancias de los bancos, la situación de la actividad nuestra. Claramente los bancos, puntualmente hablando del sistema financiero, han ganado siempre en todas las crisis han salido bien parados, pero bueno, independientemente de eso, los vemos en la estadística del Banco Central, que informa justamente la rentabilidad de los bancos que está creciendo día a día. Por eso nos paramos primero, por supuesto, en mantener el poder adquisitivo, que es la premisa base, y después a partir de ahí, bueno, con la ganancia que tienen los bancos, están en condiciones de afrontar cualquier tipo de aumento que se pida, y tampoco estamos pidiendo, digamos, a pedir nada descollado. Esto históricamente fue así, fue un sindicato que siempre es serio en cuanto a sus pedidos. No va a pedir algo que sea imposible de pagar, tampoco queremos generar ningún tipo de situación de conflicto, en el sentido que no somos prudentes al momento de hacer un pedido. Pero bueno, claramente lo que queremos, y eso no se negocia, es mantener el poder adquisitivo y mejorar y bueno, obtener todos los derechos que por general siempre vienen a través de cada paritaria, que no es solamente un tema meramente salarial, ¿no? También se busca ampliar derechos, nuevas conquistas que cada año se van haciendo. Ahora se consiguió, por ejemplo, la guardería para padres, que hasta ahora se pagaba únicamente las madres. Bueno, año a año se van agregando algunas cosas más allá de lo meramente salarial. Pero bueno, en este contexto, la premisa es mantener el poder adquisitivo y ya te digo, no hay techo, no hay límite. En su época, en la época del macrismo, Palazzo había dicho que el techo tiene las casas, los trabajadores tienen paritarias, y ese es el concepto que se mantiene hoy en cualquier gobierno, independientemente de que, por supuesto, Palazzo sea diputado, esto no lo condiciona lo más mínimo. Él es secretario general de Bancaria y el gremio siempre va a defender los derechos de los trabajadores. Esto es un tema personal, le tengo mucho cariño al gremio bancario, te lo voy a decir. Tengo mi familia que es de bancarios, mi mamá fue bancaria toda la vida, así que nada, un agradecimiento al gremio siempre. Por último, te quería hacer una consulta que tiene que ver un poco más con la política nacional. Obviamente no quiero puntualizar a ningún candidato. Sí, desde el gremio quiero saber si hay algún tipo de mirada puntual, dado que la mayoría del arco opositor, desde quizás algunos más moderados que por ahí plantean algunas modificaciones a la ley a los convenios de trabajo y demás, a otros que directamente hablan de barrer con los derechos laborales y bueno, que hablan de que son antigüedades, que la modernidad exige cambiarlos rotundamente y que sea liberado de las fuerzas del mercado. No sé si te merece algún tipo de reflexión desde el gremio o personal.
Sí, no, mira, acá más que nada hablo desde personal, ¿no? Yo viví la etapa del 2001, trabajaba en una sucursal, justamente viví toda la época del corralito como trabajador bancario, no sea del otro lado del mostrador. Y también, si bien en esa época yo no tenía ahorros, pero sí mi familia, mi papá me acuerdo que tenía sus ahorros que quedaban dentro del corralito, y nosotros trabajando más como empleados, la verdad, hasta nos sentimos culpables, ¿no? Le aconsejamos a nuestros amigos y parientes que depositen, que era seguro, y una serie de cosas más. Y muchas de las personas que en ese momento fueron parte de ese gobierno y generaron esa situación, con estas recetas que no son nuevas, o sea, creo que en la antigüedad justamente son las recetas que están planteando, que son bastante viejas, se han puesto en práctica y han fracasado en todos los sistemas. De hecho, también uno explotó con las mismas recetas que se pretenden o que venden hoy como que es algo novedoso, que es algo innovador, ¿no? Bajar el gasto, sacar derechos, y bueno, ya conocemos, no vamos a nombrarlas puntualmente, pero sí creo que tenemos que estar del lado de quien propicie políticas públicas, de beneficio a los trabajadores, beneficio a los que menos tienen, y siempre se piense no solamente que salve quien pueda, ¿no? Que son estas políticas, estas llamadas libertades, que marketingamente es muy lindo, ¿no? ¿Quién no quiere libertad? Pero pues, si vos liberás a unas gallinas que están en un gallinero encerradas, vienen los hombres y se la comen. Entonces, esa libertad tampoco sería beneficio de este caso, porque termina ganando el que es más pudiente. Y acá pasa más o menos lo mismo, ¿no? El pez gordo se come el pez chico, el sabe quien pueda, el que no tiene posibilidad de salvarse, bueno, es una pena, lo lamentamos, pero no es la mirada nuestra, claramente. Estamos a favor, independientemente de los nombres, creo que acá no pasa por los nombres, sino que pasa por las políticas. Y creo que hay dos líneas marcadas de pensamiento y me parece que tenemos que estar siempre en quien defiende a los trabajadores, no en quien nos quiere sacar derechos y nos quiere cercenar conquistas que han logrado años. Y para muchos eso es un costo, y lo ven como un costo y hay que eliminarlo, mismos que los sindicatos, mismos que los derechos laborales, porque justamente digamos que se interponen entre sus ansias a veces excesivas de obtener rentabilidades a cualquier costo. Me parece que tenemos que estar, buscar, interiorizarnos, ser conscientes a la hora de votar, informarnos, y tratar de ver un poquito de historia, ¿no? Porque muchas cosas ya pasaron en la Argentina y ya tenemos las conclusiones. Dicen que no hay presión de archivo, pero si vamos a archivos para atrás, las mismas recetas que propician hoy ya nos dieron un resultado muy negativo y no hace tanto. Quizás los más jóvenes no se acuerdan, nosotros no, creo que lo hemos vivido y a veces la memoria, como digo, falla, pero siempre es bueno retroceder el tiempo y analizar cada propuesta y analizar las consecuencias que nos puede traer, en nuestro caso como trabajadores. O sea, uno, por supuesto la inflación es negativa, hay un montón de cosas que están mal desde el punto de vista económico, pero hay que analizar un contexto global y realmente que la solución sea una solución y no también sea un problema, ¿no? Bueno, Claudio, muchísimas gracias. Sabemos que estás con la agenda más que cargada, pero bueno, teníamos hace mucho tiempo esperando la reunión, poder charlar. Y bueno, esperemos más adelante, bueno, con buenas noticias, con un acuerdo paritario que lo favorezca, volver a tener un pequeño diálogo. Sí, por supuesto, siempre es un gusto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Bueno, ahí pasó Claudio, información exclusiva de primera mano del sindicato y del gremio todo, así que importante, muy buena producción, Javi. Ahí metiendo. No. Muchas gracias. Sí. Tengo que agradecer a una compañera que me ha dado una mano, a Macarena, que bueno, que pertenece al gremio, que intercedió para poder tener esta entrevista. Bien.